Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias de nuevo para acudir a uno de los webinars que estamos haciendo. Hoy lo vamos a hacer lo voy a hacer yo el equipo de San Diego con Ana Miramontes, que es alguien que he conocido mucho tiempo y en mi opinión es la mejor abogada con quien pueden hablar. Ana, hola. Hola Richard y muchas gracias por la De presentación. nada, de nada. Pues mira, ¿por qué no nos dices un poco de quién eres, qué haces y un poco más de ti? Bueno, soy Ana Miramontes, como has dicho, soy abogada. Hace ya casi 25 años que trabajo como tal. Y mi experiencia profesional desde el primer momento es en derecho de familia, adopciones y protección de la infancia. Y desde hace 11 años más o menos que aparece haciéndose visible la gestación subrogada en nuestro país, en España, pues forma parte ya de mi vida diaria y de la vida diaria profesional del despacho. Entonces, he tenido la suerte y el privilegio de poder conocer la práctica totalidad de los países donde los progenitores, los ciudadanos españoles pueden ir con legalidad a intentar ser padres a través de este medio. Y he conocido pues, sus aspectos sociales, fácticos y jurídicos así tangencialmente incluso los médicos, y eso pues me ha proporcionado, es un enriquecimiento tremendo conocer todo esto, y me ha proporcionado pues, la perspectiva que hoy día tengo sobre esta materia. Pues perfecto. Y hablando de eso, vamos a ver, una cosa que siempre digo a la gente es que cuando están pensando en el proceso de la gestación, que hay que hablar con un abogado antes de empezar todo el proceso. Entonces, en esa entrevista que vas a hacer tú con ellos, ¿cuáles son algunas de las cosas en que tienen que pensar con antemano del proceso? Es decir, ¿cómo lo pueden hacer para que sea una pequeña montaña rusa, no una grande? Sí, que la montaña rusa tenga los menos loops posibles, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay dos elementos esenciales a plantear de inicio. Primero, que todo el proceso parte de su ilusión y de su intención de querer ser padres. Pero tiene un eje fundamental alrededor del cual va a girar su propio bienestar y su propia satisfacción personal, que es la gestante. Es decir, tienen que ponerse en el lugar de esa mujer que les va a ayudar y tomar las decisiones partiendo de entender que su propio bienestar va a ser además el bienestar de esa generosa mujer sin la cual no habría proceso. Eso por un lado. Pero eso interviene en todo, en la elección del médico, en la elección de la agencia, en la elección de los abogados, en la elección incluso del país o incluso del Estado dentro del propio país. La segunda cosa a tener en cuenta es que hay un equipo médico y un equipo legal que tienen que ir de la mano. El éxito del proceso depende de las dos partes. Y la legalidad es en el país donde van a ir a hacer el proceso y donde está esa base legal que les permite hacerlo, pese a que en nuestro país no está regulado y que en principio está declarado nulo, pero también tienen que partir de la base de que van a regresar aquí, de que son ciudadanos españoles y que ese bebé o bebés tienen que también serlo y ser reconocidos en plenitud de derechos lo antes posible. Entonces, todo lo que vayan haciendo tiene que estar chequeado entre las tres partes profesionales que intervienen, ¿no? Y cuanto mejor se coordinen, cuanto mejor se entiendan y cuanto mejor se complementen, pues más sencillo o por lo menos menos complicado va a resultar el proceso. Y supongo que gran parte de eso es entender, como has dicho, vamos a hablar de los Estados Unidos, no vamos a hablar de Ucrania, ni de Canadá, ni otros sitios donde en este minuto, por ejemplo, Ucrania, la polémica que hay, eso ni lo quiero tocar. En los Estados Unidos, cada estado tiene una ley diferente, ¿no? Entonces,
para temas legales en España, ¿es necesario que los padres de intención tienen un pre-birth order o un post-birth order o les da igual? A día de hoy, realmente no es excesivamente relevante si es antes del nacimiento la orden o si es posterior al nacimiento. Incluso en algunos estados como California, si el juez entiende que para tu país, el juez americano entiende que para tu país es necesario una post-birth, pese a que mi estado prevé simplemente una pre-birth, la otorga. ¿Vale? Lo importante es el contenido de esa resolución y los documentos o los requerimientos complementarios a ella que van a rodear el proceso. A día de hoy, por ejemplo, realmente no deberían tener problemas para las inscripciones siempre y cuando se presente la documentación que exige cada consulado, cada sección consular en orden. Pero debemos tener en cuenta cuál es nuestra norma, qué dice la ley española, no tanto la ley, sino las instrucciones de registro civil españolas, y tener en cuenta también que son variables y que son tan volubles como que pueden cambiar de un día para otro. Entonces, tenemos que anticiparnos y estar preparados para complementar siempre la documentación y la información que nos puedan pedir, porque siempre pueden, como digo, modificarla de un día para otro. La tranquilidad es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho con mucha consistencia en sus resoluciones que no pueden impedir el acceso al registro a los niños. Pero eso no quiere decir que no nos puedan pedir más cosas. Entonces, está en nuestra mano prever todo lo que nos pueden llegar a pedir y estar preparados para ello. Y normalmente, ¿qué es lo que piden para hacer la inscripción en el registro civil? ¿Qué es lo que piden normalmente? Piden la documentación personal de los padres de intención, ¿sí? La documentación personal de la gestante y la relativa al nacimiento, ¿sí? La documentación del bebé, otorgada por el Vital Records y por el Estado americano en el que haya nacido, debidamente legalizada en este caso. En algunos consulados piden traducciones, en otros no, en algunos piden el contrato, en otros no. Siempre hay que entregar la sentencia que nos hayan entregado post-birth o las dos, en algunos casos apostillada y también en algunos casos nos la requieren traducida. Y bueno, cualquier otra documentación complementaria que pueda apoyar nuestro requerimiento y nuestra solicitud de inscripción. ¿Y eso se hace en los Estados Unidos o se hace en España? Habitualmente lo estamos haciendo en los Estados Unidos. Lo hacemos directamente con la sección consular que es competente territorialmente. Es muy importante conocer los criterios que operan en esa sección consular en cada momento y, como digo, y recordar que son variables. Es decir, si de hoy para mañana el cónsul o quien ocupe el puesto decide pedir algo más, hay que estar preparados para dárselo porque es una decisión que, como digo, es la normativa tal y como está española le permite variar de un momento para otro sin necesidad de ninguna justificación siquiera. Ya. Y eso es decir, que por ejemplo, yo soy padre, ya ha nacido mi niño, estoy en California, entregamos todos los documentos, ¿tenemos que esperar hasta que está inscrito o podemos volver a España? ¿Cómo funciona? O sea, porque al ser nacido en los Estados Unidos, el niño es americano, en donde puede viajar con el pasaporte americano, pero ¿qué me dices de todo eso? Dejando aparte las circunstancias actuales del COVID, ¿vale? Por razones del funcionamiento de la oficina de pasaportes americana estamos requiriendo la ayuda de los consulados españoles para salir un poco más rápido. Lo habitual es dejar todo preparado y listo y enviado antes de regresar a casa. Es decir, los bebés, como dices, por nacer en suelo americano son americanos para siempre y gozan del derecho al pasaporte americano. Entonces, con ese pasaporte es con el que viajaremos de vuelta a casa, en tanto nuestra sección consular realiza los trámites.
Otra cosa es que, puestos en comunicación con ella, nos digan que nos la pueden realizar en un día o en dos, o puede ser más rápida o más... bueno, valoramos cada caso, pero es casi valorar minuto-resultado o valorar la operativa de esa sección consular en cada momento. Pero lo habitual es realizar tu documentación americana y dejar la española, que se realizará en tiempo y dándole el seguimiento debido sin problema ninguno. Pero ya estaremos en casa. Okay. Entonces, entregas los documentos en los Estados Unidos, vuelvan a casa y los documentos están enviados a España y todo el proceso sigue en España. Exacto, concluido, los papás van a tener derecho a sus bajas de maternidad y paternidad sin problemas. Si la inscripción española, por lo que sea, se retrasa, el consulado nos emitirá un documento justificativo para que podamos justificar nuestro derecho. No tenemos por qué estar esperando tiempo para todo ello. No. Hoy día las cosas funcionan y la verdad es que no hay problema alguno. Perfecto. ¿Hay alguna cosa más que quieres decir a los padres de intención? Que es una pregunta que todo el mundo te pregunta hombre, ¿que quieres explicar un poco más o no? Cuando me preguntan si un estado es mejor, un estado es peor, o aquí es mejor, a veces hay que valorarlo todo, porque a veces lo que ganamos o lo que dejamos de gastar por buscar una opción que nos parece a priori más barata, resulta a la larga más inconveniente. Entonces, creo que a la hora de un proceso de este tipo, que no es un secreto, que es muy costoso, valoremos todos los pros y contras del por qué y el por qué no de un coste o de otro antes de tomar la decisión, porque a veces vale más esperar 6 meses para tomar la decisión que realmente nos va a reportar menos problemas que correr para intentar un proceso un poco más económico, pero que de vuelta nos deviene con una problemática añadida por haber tomado una elección equivocada. Perfecto. Pues Ana, muchísimas gracias como siempre para tu tiempo y por toda la información que nos has dado. Un beso grande, grande, grande. Gracias a ti, Richard, siempre. Chao.